Hola chicos, continuamos con los temas y el tema que vamos a estar revisando en esta sesión va a ser un tema de farmacología. Vamos a estar revisando otro de los electrolitos y vamos a revisar de forma específica el fosfato de potasio. Como ya hemos visto antes, los electrolitos van a pertenecer a un grupo de fármacos conocido como medicamentos de alto riesgo. Y bueno, ¿cuáles son estos medicamentos de alto riesgo, no? Bueno, van a ser aquellos que tienen un riesgo muy elevado de causar daños graves o incluso mortales al paciente. ¿Qué quiere decir? Que si tú administras de forma equivocada uno de estos medicamentos, puedes llegar a causar un daño grave tanto en la integridad como en la función de algún órgano o incluso llegar a provocar la muerte del paciente. Vamos a hablar sobre el fosfato de potasio, pero antes de hablar como tal del medicamento, del electrolito, vamos a hablar sobre el fosfato. Y bueno, vamos a ver qué es el principal anión del líquido intracelular. ¿Qué quiere decir? Que va a ser un ion con carga negativa y que varias de sus funciones van a intervenir en procesos fisiológicos como en el metabolismo de lípidos y carbohidratos y en el almacenamiento y transferencia de energía, ya que recordemos que lípidos y carbohidratos van a ser macromoléculas que propiamente nos van a otorgar energía. Vamos a ver también que existe una relación inversamente proporcional entre los niveles de fosfato y los niveles de calcio, y que el potasio es esencial para la polarización de la membrana en la contracción muscular. ¿Qué quiere decir esto? Que el fosfato va a dar como tal esa electricidad, ¿no? Eh, Recordemos que las únicas células del cuerpo que pueden propiciar como tal esos potenciales de acción, esa energía eléctrica van a ser las neuronas y las fibras musculares. Y bueno, también vamos a ver que el potasio es crítico en la regulación de la excitación eléctrica de las células, como ya habíamos visto antes, la conducción nerviosa, la síntesis proteica, el funcionamiento de las enzimas y el equilibrio ácido-base. Y como ya habíamos dicho, es el principal anión intracelular. ¿Por qué principal anión intracelular? Bueno, porque el 98% del total del potasio que hay en el cuerpo se va a encontrar dentro de la célula y solo el 2%, es decir, el potasio restante, se va a encontrar en el líquido extracelular, es decir, fuera de la célula. Y tenemos que tener en cuenta un dato súper importante, que es la concentración intracelular, de potasio, que es aproximadamente de 150 mil equivalentes por litro. Vamos a revisar un poquito las indicaciones terapéuticas, es decir, aquellas situaciones en las que se indica administrar como tal el fosfato de potasio y tenemos alimentación parenteral para proporcionar fósforo y potasio. Como ya habíamos visto antes, va a ser este tipo de alimentación que se va a administrar por medio de un catéter venoso central, ya que el paciente no puede comer por una vía enteral. ¿Cuál es una vía enteral? Todo lo que tenga que ver con el sistema digestivo, ¿no? Recordemos enteral, intestino, y comprende desde la boca hasta otros órganos del sistema digestivo. En estados deficientes de potasio y fósforo, es decir, para una reposición, en debilidad muscular profunda con hipopotasemia, es decir, la debilidad muscular cuando tenemos niveles bajos de potasio. ¿Y por qué? Porque ya habíamos visto que el potasio nos va a ayudar sobre todo con la excitabilidad para la contracción muscular, ¿no? Para esa energía, para ayudar que los músculos puedan contraerse y funcionar adecuadamente. Y para la diabetes descompensada. Vamos a ver a grandes rasgos la posología. Y hablando de posología, recordemos que son estas dosis, ¿no? Y bueno, vamos a ver que para el potasio fosfato, es decir, el fosfato de potasio, lo vamos a administrar vía intravenosa. Y en adultos vamos a comenzar con 20 miliequivalentes, en niños con un miliequivalente por kilogramo, y que la tenemos que diluir en un frasco según las necesidades. Es decir,
Aunque estas son indicaciones o dosis generales, recordemos que vamos a administrar siempre según las necesidades del paciente. Y ahora, ¿cuáles son las contraindicaciones, no? Aquellas situaciones en las que no se puede administrar fosfato de potasio. Bueno, tenemos insuficiencia renal, insuficiencia suprarrenal, oliguria, anuria, hiperpotasemia postraumática, acidosis metabólica grave, hiperpotasemia, paro cardíaco, si existe depleción de fosfato, de potasio, con pérdida de cloro, pérdidas gastrointestinales elevadas y deshidratación aguda. Si bien es un electrolito donde ya habíamos dicho que tenemos que tener sumo cuidado con los medicamentos de alto riesgo, también tenemos que prestar mucha atención sobre todo en estas situaciones, ¿no? Como estas advertencias o estas precauciones. Algo que tenemos que tomar en cuenta. Y bueno, para empezar, tenemos que tener en cuenta que se tiene que diluir antes de administrarse. ¿Por qué? Porque puede ocasionar una arritmia que puede llegar hasta paro cardíaco. Y también, sobre todo, determinar las concentraciones, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bueno, que estemos al tanto o que estemos vigilando como tal los niveles de concentración sérica. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos electrolitos realmente tiene el paciente? Porque a lo mejor estamos administrando y era hasta determinado día, hasta determinada hora una correcta reposición de electrolitos y se lo continuamos dando otro día y entonces a lo mejor ya empezamos con hiperpotasemia. Tenemos que también administrarlo con mucha precaución en pacientes cardíacos, sobre todo si están recibiendo algún tratamiento digitálico o con padecimientos en las concentraciones justamente de los fosfatos, del potasio o del calcio. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho también que está estrechamente relacionado el nivel de calcio con el de fosfato. Ahora, las interacciones. Son aquellas sustancias, no nada más medicamentos, sino alimentos o cualquier otra sustancia con la que pudiera haber alguna interacción, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor puede aumentar el efecto de algún fármaco, que lo pueda disminuir, que puede causar toxicidad, etcétera. Y tenemos que ver que tiene interacciones con los corticosteroides, con los esteroides anabólicos, andrógenos, con el captopril, con el enalapril, diuréticos ahorradores de potasio como la espironolactona, con la vitamina D y con los sustitutos de sal. Y por último vamos a revisar las reacciones adversas, es decir, los efectos secundarios que pudieran surgir a causa de la administración de este fármaco. Y tenemos sobre todo taquicardia, arritmia cardíaca, paro cardíaco y convulsiones.